Iniciando grabación. Muy bien. A ver, rápidamente. Eh, Recordando un poco, ustedes ya han visto teoría de cortes anteriormente. ¿En qué consisten los cortes y secciones, no? Los cortes son un artificio que se usa para poder ver el interior de los objetos, ¿no? Entonces sucede que cuando nosotros veíamos eh, las proyecciones de objetos, eh, normalmente nosotros dibujamos todo lo que son los contornos externos, pero los detalles internos simplemente aparecen como líneas ocultas, ¿ya? Aparecen como líneas invisibles. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el inconveniente ahí, no? En que si un sólido tiene demasiados detalles internos, el plano se llena de líneas invisibles y eso genera una confusión finalmente al observador, ¿no? Entonces no podemos ver a detalle o interpretar cuáles son los agujeros y la forma que estos tienen, ¿ok? Entonces, para ver esos detalles internos, ¿qué es lo que se hace? Nosotros vamos a cortar el elemento, ¿ya? De tal forma que todos los detalles internos sean visibles. ¿Ya? Por ejemplo, acá, este sólido tiene tres orificios. Yo no sé cómo son los orificios, son pasantes, terminan en la mitad, ¿no? Tienen una profundidad pequeña, qué sé yo. Entonces planteo un corte, corto el elemento por la mitad, separo las dos partes cortadas y acá puedo ver ya el detalle del sólido cortado, ¿no? Entonces, miren, puedo ver y diferenciar la parte que ha sido cortada de la parte vacía. ¿Ok? Cuando desarrollemos el plano del corte, la parte cortada va a aparecer con este sombreado que nosotros le llamamos el achurado. ¿Ya? Va a aparecer achurado y la parte vacía solamente aparece como proyección, sin pintar, ¿no? Solamente con la proyección de sus detalles. Y esto es un plano de corte, que es lo que ustedes van a realizar, ¿correcto? Entonces, ese es el objetivo, ver los detalles internos. Bien, ¿cómo se desarrolla un corte? El paso para poder desarrollar un corte inicia con siempre la interpretación de la figura. A nosotros nos van a dar dos vistas, o en algunos casos tres vistas, de una pieza X, ¿no? Y nos van a pedir desarrollar un corte. Entonces, lo primero que hay que hacer es interpretar esa figura, ver la forma que tiene, qué detalles, qué características tiene esta figura. Por ejemplo, acá, en esta figura, vamos a proceder a interpretar, ¿ya? Es una figura en forma de una L, ¿no? Dos niveles. Tiene, por ejemplo, un orificio acá, que es un orificio pasante, y tiene una abertura en esta zona, pasante también, ¿no? Entonces, más o menos me voy dando cuenta las características de este sólido. Cuando el sólido es más complejo, se recomienda hacer un isométrico, un dibujo de su isométrico para tener una mejor visualización de ese elemento, ¿correcto? Bien, entonces acá ya tenemos la figura interpretada, que es el paso 1, y luego vamos a proceder a analizar el corte. El corte pasa por la mitad. Entonces, veamos. Yo tengo acá la figura interpretada, el isométrico, entonces el corte está pasando por la mitad. ¿Qué va a suceder? Me imagino como si yo estaría pasando un serrucho justamente por la mitad, ¿ya? Ahí, ¿no? Estoy serruchando la figura, y el elemento va a quedar partido en dos. Parte cortada, ¿no? De adelante, la parte de atrás. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más va a suceder? Nosotros vamos a tener que representar esta parte de acá, ¿no? La parte que ha sido cortada. ¿Ok? Eso lo vamos a proyectar en un plano de corte, donde, como les dije, vamos a diferenciar la parte sólida que ha sido cortada con la parte vacía. ¿Cómo lo diferenciamos? Mediante el sombreado, el achurado, ¿no? Entonces, la parte sólida que ha sido cortada debe tener su achurado, la parte vacía debe estar en blanco, ¿no? Solamente con los contornos. ¿Listo? Ese es el plano del corte.
al finalizar nuestro plano de corte, ¿qué debemos hacer? Debemos dibujar la línea de eje, si es que hay orificios circulares abiertos, como estos de acá, y rotular, ¿ya? Indicar qué nombre es. Puede que para una misma figura nos pidan hacer 3 cortes, 4 cortes, dependiendo de la cantidad de detalles que tenga, ¿no? Entonces es importante el rotulado para poder identificarlos. ¿Listo? Entonces no se olviden. Continuamos. Ahora, el tema se llama cortes y secciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un corte y una sección? Bueno, la principal diferencia es que en un plano de corte, nosotros vamos a tener representado tanto la zona que ha sido cortada, la parte sólida que ha sido cortada, como los contornos de los elementos no cortados, ¿ya? El contorno de los elementos que no han sido cortados. ¿Cómo lo podemos ver acá? Esta es entonces la información que se da en un plano de corte. En cambio, en un plano de sección, nosotros solamente representamos la parte la parte cortada, ¿no? Representamos el perfil de la zona sólida que ha sido cortada. Lo demás no se representa. Queda como una especie de huella. En cambio acá se representa todo. ¿Ok? Esa es la diferencia. En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar los planos de corte. Entonces tenemos que representar tanto la parte cortada como la proyección de la parte no cortada, ¿no? De los contornos. ¿Ok? Esa es la diferencia y esto es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Listo. ¿Hasta acá alguna consulta, duda? ¿Todo ok? ¿Todo correcto? Sí, ¿verdad? A ver, participando siempre en el chat. Muy bien. Seguimos. Bueno, ¿qué sigue? Al momento de desarrollar un corte, como le dije, vamos a fijarnos primero en lo que es la representación, ¿no? Hay que interpretar la figura. Ese es el paso inicial. Muy bien, supongamos que ya lo tienes claro, que en un papelito hiciste tu isométrico, que es lo recomendable, ¿ya? Entonces ya tienes claro cómo es la figura. El siguiente paso ya es analizar el corte que nos están pidiendo. Y acá, nosotros vamos a fijarnos en 2 datos principales, ¿ya? Son 2 datos los que nos vamos a fijar al momento de desarrollar un corte. El primer punto a tomar en cuenta es la línea de corte, esta línea que ven acá, ¿ya? Esta línea de corte es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? La línea de corte nos va a indicar qué elementos de la figura están siendo cortados. Esa es su importancia. ¿Qué elementos de la figura están siendo cortados? ¿Y por qué es importante saber qué elementos son cortados? Porque al momento de representar nuestro plano, solamente vamos a representar los elementos que están en la línea de corte. ¿Ya? Solo vamos a cortar los elementos que están en la línea de corte. Elemento que no está en mi línea de corte, no lo voy a representar. Entonces, por ejemplo, acá observamos y les hago la pregunta para que puedan participar. Pregunta, ¿este elemento circular, debe aparecer en mi plano de corte? No. Este elemento circular, participando siempre, ¿ah? No, ¿verdad? No debe aparecer. ¿Por qué? Porque no está en mi línea de corte, por lo tanto, no lo voy a tomar en cuenta. Tenga la forma que tenga, este orificio no va a ser tomado en cuenta, no va a aparecer, ¿ya? Porque no está en mi línea de corte. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Qué hubiese sucedido si la línea de corte hubiese sido esta? ¿Ya? Por acá, por ejemplo, ¿no? Esta hubiese sido nuestra línea de corte. La pregunta sería, esta abertura que está acá, ¿sería tomada en cuenta en mi línea de corte nueva? ¿Lo dibujaríamos? No, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque no está en mi recorrido, así que no lo voy a tomar en cuenta. Este círculo se tomaría en cuenta en la línea de corte roja. Este círculo tampoco, ¿verdad? Ni este ni el de acá.
Solo aparecería este rectángulo pasante y este círculo pasante. ¿Ok? Es lo único que yo tendría que representar en mi plano de corte. Muy bien, entonces esa es la importancia de la línea de corte. Siempre participando. ¿Ah? Y ahora vamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento a tomar en cuenta en nuestro desarrollo de cortes viene a ser estas flechas que ven acá. ¿Ya? Estas dos flechas que ven acá, en los extremos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esas dos flechas? Esas dos flechitas nos van a representar la dirección en la cual está viendo el observador. ¿Ya? Nos representan qué es lo que ve el observador. Entonces, esta flecha, en la dirección en la cual está ahora, me indica que el observador está parado acá y está viendo en esta dirección. Esto es lo que está viendo el observador. ¿Ok? Por la dirección de la flecha, yo interpreto que el observador está parado acá y está viendo en esa dirección. Pregunta, este lado de acá, si este es el observador, ¿qué lado es del observador? ¿Es su lado izquierdo o su lado derecho? A ver, ¿qué lado es para el observador este de acá? Participando, a ver, participando. Lado izquierdo, es correcto. Para el observador, este es su lado izquierdo y este es su lado derecho. Por lo tanto, cuando yo realice el plano de corte, esta abertura que ven acá tiene que estar a su lado izquierdo. Tiene que aparecer a su lado izquierdo y este círculo tiene que aparecer al lado derecho. Y es lo que tenemos acá, miren. Para el corte AA con la flecha apuntando en esta dirección, la abertura está apareciendo al lado izquierdo, tal y como lo ve el observador. ¿Ya? Esa es la importancia de la flecha. Ahora, pregunta. Supongamos que nos hubiesen dado el problema con esta dirección de flecha. Mira, por acá. Entonces, si la dirección hubiese sido esta, el observador hubiese estado parado acá y hubiese estado observando en esta dirección. Pregunta, para esta nueva posición del observador, ¿qué lado sería? A ver, activos ahí en el chat. ¿Qué lado sería este para nuestro observador? Sería el lado derecho, correcto. Este sería el lado derecho y este sería su lado izquierdo. ¿Ok? Lado derecho para este observador con esta dirección de flecha y este lado izquierdo. Por lo tanto, al momento de dibujar, la abertura estaría al lado derecho, ¿no? Mientras este círculo estaría al lado izquierdo. Por lo tanto, ya no tendría esta vista, sino sería algo más o menos así. ¿Ok? La vista del corte para este observador sería la vista invertida, ¿no? Ya no sería esta figura, sino sería la figura invertida. ¿Ok? Entonces, observen esa importancia. A veces hay chicos que desarrollan el corte, ¿ok? Y hacen todo el detalle, ¿no? Todo el detalle interno. Hacen las aberturas, los orificios, el sombreado, todo, ¿ok? Pero presentan la figura en una posición incorrecta. No lo invierten o de repente lo invirtieron cuando no se debió invertir y reclaman, ¿no? ¿Por qué? Porque si está con todos los detalles, ¿no? Si están los orificios, etcétera, ¿por qué no tengo todo el puntaje, ¿no? ¿Por qué está considerado mal? Entonces se les dice, ¿no? Bueno, está invertido por la dirección de la flecha, ¿ok? Y a algunos se les hace un poco complicado entender eso. Esto es parte del concepto, es un punto importante este tema de la dirección, ¿ya? No es un simple error, no, es parte del concepto. Como les digo, son dos puntos a tomar en cuenta, ¿no? La dirección del observador y el recorrido de la línea de corte. A ver, me preguntan por ahí, las flechas también nos pueden decir cuál va a ser la parte cortada que se retire. Exacto. Más que retire, indica qué se ve, hacia qué dirección veo y todo lo que está detrás del observador no se va a ver, ¿no? No va a aparecer, ¿ya? Entonces, ambos datos, la flecha y la línea de corte, son importantes, ¿correcto? A ver,
preguntas rápidas ahí en el chat, antes de pasar a la siguiente diapositiva. A ver, voy a resolver un problema de cosas. ¿Qué es lo primero que hago? Primer paso, a ver, rapidito, repasando. Primer paso para resolver un problema de cortes. Les dije hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? A ver, chicos, participando ahí, activos. ¿Qué es lo primero que hago? A ver. Se quedaron sin respuestas. El primer paso para desarrollar un problema de cortes. Hallar las líneas ocultas. No es hallar las líneas ocultas. Visualizar la imagen, exacto. Hacer un boceto del isométrico, ¿no? Del isométrico. Hay que representarlo como es en 3D. No nos piden, no nos van a pedir, no te voy a poner un puntaje por hacerlo, pero sí te recomiendo para que lo puedas visualizar, todos los detalles internos. Entonces, un isométrico nos va a ayudar un montón. Listo, ya está tu isométrico, ok, ya lo interpretaste correctamente. Ahora, ¿qué dato tomamos en cuenta inicialmente para hacer el corte? ¿Qué dato es importante? A ver, primer dato del corte que nos están pidiendo. La flecha, ok, las flechas, ¿está bien? ¿Sí? Las flechas, ¿qué me indican las flechas? ¿Qué me indican las flechas? A ver, ¿qué nos indican las flechas? A ver, con sus propias palabras, ¿eh? No se compliquen. ¿Dirección de quién? Completo. ¿Hacia dónde ve el observador? Así de simple, ¿ya? Respuestas concretas, simples, con sus propias palabras, sin complicarse. La flecha me indica hacia dónde ve el observador, ¿no? Perfecto. Ya, ese es un dato. El otro dato a tomar en cuenta para realizar mi problema de cortes, ¿cuál es? El otro dato a tomar en cuenta para realizar mi problema de corte, ¿cuál era? Una es la flecha, ya me respondieron. Lo otro, a ver, escriban ahí, activos en el chat. El otro dato a tomar en cuenta para el desarrollo de problemas de cortes. ¿Se acuerdan? Pasante, no, ese es un detalle. Está aquí dibujado. ¿Qué otro dato toma en cuenta para realizar el problema de corte? No son las líneas ocultas, tampoco. Aquí está dibujado por acá, ¿eh? Está clarísimo, lo hemos visto hace un momento. La línea de corte, perfecto. La línea de corte, exacto. ¿Qué nos indicaba la línea de corte? ¿Qué dato importante nos daba la línea de corte? A ver ahí. ¿Por qué era importante la línea de corte? ¿Qué nos indicaba? Naturado, no. ¿Por dónde se va a cortar la pieza? Ya. ¿Qué más? A ver. La línea de corte, ¿por qué era importante? ¿Qué nos indicaba? A ver, con sus propias palabras. ¿Por qué era importante esta línea de corte? ¿Se acuerdan? Taché algunas figuras. ¿Por qué los taché? A ver, ¿por qué los taché? Ahí activos en el chat. Era importante la línea de corte porque nos indicaba... A ver. ¿Quién me lanza la respuesta? Porque era importante. Hace un rato taché, ¿no? Algunas figuras, ¿se acuerdan? Los tachaba por la línea de corte. ¿Por qué los estaba tachando? ¿Tiene partes huecas? No era por eso. ¿Por qué los estaba tachando? Porque solo debo dibujar lo que está en el recorrido de la línea de corte. ¿Correcto? Solo voy a dibujar lo que está en el recorrido. ¿Se acuerdan? Hice algo así.
Si esta es la línea de corte, no se dibuja lo que no está en mi línea de corte. Esa era su importancia, ¿no? ¿Ok? Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos, ¿ya? Ya sabemos qué es lo que vamos a tomar en cuenta al momento de realizar el corte. Seguimos. A ver, vamos a resolver entonces un ejemplo. ¿Ok? Veamos este problema. Tenemos esta figura y nos están pidiendo realizar tres cortes, el corte A, el corte B y el corte C. ¿Ok? Entonces lo vamos a desarrollar en AutoCAD. Veamos. Tengo esta figura en el AutoCAD. Ahí está. Bien, bien. Entonces ahí está. Yo he creado la vista adicional, la vista de perfil, pero observen esa vista de perfil. Tiene tantas líneas invisibles que ya hasta yo mismo me mareo, ¿no? De tantas líneas invisibles, no me ayudan mucho. Entonces yo creo que es suficiente con estas dos vistas. Perfecto, a ver, vamos a desarrollar el problema. Primer paso, la interpretación, ¿no? A ver, vamos a interpretar esta figura. Yo interpreto, por ejemplo, con la vista frontal, que esta figura tiene un desnivel en la parte central, ¿no? Viene recto acá y de pronto cae y vuelve a subir. Tiene un desnivel, tiene una forma de C invertida, ¿ya? Entonces el sólido tiene una forma de C invertida. Es el primer dato que yo saco de acá. ¿Qué más? Luego tiene varios orificios. Tiene tres orificios a este lado, un orificio al medio, ¿no? Por las líneas invisibles, veo que también tiene tres orificios acá al costado. Vamos a interpretar esto, cada uno de esos orificios, ¿ya? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Hacia dónde va? Entonces, a ver, participando siempre en el chat, ¿ya? Participando siempre. Comenzamos por este primer orificio. A ver, me voy, ¿cómo lo interpretamos? Hay que proyectar, ¿no? Entonces, observen. Vamos a proyectar este primer orificio circular, a ver qué cosa es. ¿Ya? Participando en el chat, ¿no? Entonces, observen. Ahí está la proyección, miren dónde cae. Miren dónde cae. Entonces, a ver si alguien me dice, ¿qué es ese orificio? ¿Cómo es? ¿Qué detalle tiene? A ver, ¿qué detalle tiene ese orificio? A ver, chicos, en base a lo que estamos viendo, ¿qué detalle tiene ese orificio? ¿Es simétrico? No. Básicamente, ¿cómo es? Es hueco, perfecto, es hueco. ¿Hacia dónde va? ¿Es pasante? ¿No es pasante? Pasante es un orificio que va de una banda a otra, que es totalmente, que atraviesa toda la pieza, ¿no? ¿Es pasante? No es pasante, efectivamente. ¿Cómo es su profundidad? Es una profundidad corta, ¿no? Pequeña, ¿cierto? Por lo que vemos, miren, está llegando solo hasta acá. Entonces, este orificio tiene una profundidad bastante pequeña, no es profundo. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí está. ¿Ah? Este primer orificio viene a ser esto de acá. Es un orificio pequeño, una profundidad bastante pequeña. Vamos con el siguiente. Este orificio tiene un radio mayor, ¿no? Este círculo que tiene un radio mayor. Lo vamos a proyectar. Lo proyectamos y a ver qué me dicen sobre ese segundo orificio. ¿Qué detalle tiene? A ver, ¿qué detalle tiene? ¿Contiene? No, no lo contiene, no lo contiene. Está en otra parte. No es pasante, efectivamente. No es pasante. ¿Qué hay sobre su profundidad? ¿Hacia dónde va? Su profundidad, ¿hasta dónde llega más o menos? Hasta la mitad, ¿no? Es una profundidad media. Es más profunda que el primer orificio, pero no es pasante. Llega más o menos hasta la mitad. Ok, perfecto. Y vamos con el tercer orificio. Veamos, acá hay dos círculos. Vamos a interpretarlo. Proyecto. A ver, comienzo por el círculo grande de acá. Proyectamos. Y a ver, respuestas. ¿Qué encontramos acá?
¿Qué encontramos acá sobre ese primer círculo al proyectarlo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de orificios? ¿Qué orificio es ese? Es hueco y es pasante, igual que el primero, exacto. Está coincidiendo con el primero, ¿no? Está coincidiendo con el primero. No es más grande ni más chico, coincide. Ahora, acá al interior hay otro círculo más pequeñito, ¿ah? A ver, lo proyecto, el otro círculo. ¿Y qué me pueden decir de ese segundo círculo? Pasante, correcto, muy bien, perfecto, correcto. Para resumir, el primero es un orificio pequeño con una profundidad pequeña. El segundo, orificio más grande, y su profundidad llega más o menos a la mitad. El tercer caso tiene dos orificios. El primero, el más grande, es igual al que vimos inicialmente, y el segundo es pasante, ¿no? Más o menos interpretado. Vamos acá. En la mitad, miren, hay un orificio en forma de T, que si lo vemos es totalmente pasante, ¿ya? Es pasante, ¿ok? Va de una banda a otra. Y finalmente acá tenemos tres orificios. Vamos a interpretarlos, ¿ah? Para comenzar, observen que todos tienen el mismo ancho. Todos tienen el mismo ancho. Así que tengamos cuidado. Observen, esta es como una entrada, ¿no? Que está en el borde. A ver, vamos a interpretar. Yo lo proyecto y coincide con estas dos. ¿Cuál será esta entrada de acá? ¿A cuál le corresponde? ¿A la línea visible, que tiene una profundidad pequeña, o será la invisible, que es pasante? Esta de acá. A ver, interpretando. ¿Cuál creen que sea? El visible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Muy bien, chicos. Sí, pues, como está al borde, es lo primero que va a ver el observador. Tiene que aparecer visible. ¿Y qué aparece visible? El elemento que tiene una profundidad baja. Entonces, quiere decir que esta entrada tiene esta profundidad, es pequeñita. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, el cuadrado, ¿qué cosa vendría a ser? El cuadrado, como está más metido, está dentro de la figura, es el elemento que aparece con líneas ocultas. Quiere decir que el cuadrado sí es el elemento pasante, ¿no? Es un orificio pasante. ¿Ok? Listo, entonces ya están interpretados todos los orificios, y esto yo lo pasaría a un isométrico. Cogería un lápiz y papel y me haría un pequeño boceto para acordarme, ¿no? Ya lo hemos interpretado, pero en un isométrico lo tendría dibujado y me acordaría en cualquier momento. Y eso es lo que hice, miren. Hice un isométrico. Como puedes ver, no tiene las medidas exactas, no coincide ninguna medida. Pero en este caso no interesa, no es un problema de isometría. El isométrico simplemente me está ayudando a interpretar la figura. ¿Ok? Y ahí está, ¿no? Primer orificio pequeño, el segundo más grande y mayor profundidad. El tercero tiene dos orificios, ¿no? El pequeño y el pasante. Acá está la T invertida pasante, la entrada que tiene una pequeña profundidad, el cuadrado pasante y este de acá, ¿no? Entonces, ya está mi interpretación. Y es lo que les aconsejo hacer, ¿no? Obviamente en AutoCAD te demora un poco más de tiempo, con un papel y una hoja, suficiente. ¿Listo? Muy bien, ya podemos realizar el corte. Antes de realizar el corte, voy a explicarles esto, hacerles recordar, ¿ya? Esto es para recordar un poco lo que vieron en dibujo 1. ¿Se acuerdan de este cubo, de las proyecciones de dibujo 1, ¿no? Donde aparecían la vista horizontal, frontal, perfil, proyecciones, ¿cierto? Bien, ¿qué sucede con estas proyecciones? Este es el sistema ISO-A, ¿ya? Que luego al abrir este cubo aparecen las tres vistas que siempre conocemos, ¿no? Horizontal, frontal, perfil. Bien, en este cubo nosotros tenemos lo siguiente. Cuando el observador ve de arriba hacia abajo, el observador siempre ve la vista horizontal. Siempre que el observador vea de arriba hacia abajo, estamos hablando de la vista horizontal. Cuando el observador ve de adelante hacia atrás,
el observador ve la vista frontal. Y cuando ve de derecha hacia izquierda, de derecha hacia la izquierda, siempre ve la vista de perfil, ¿no? Esa es la forma en la que ve el observador el objeto. ¿Ya? Nuevamente, de arriba a abajo, horizontal. De adelante a atrás, frontal. De derecha a izquierda, perfil. ¿Qué sucede? Cuando nosotros resolvemos un problema de cortes, acuérdense bien de esto, si a mí me dan las líneas de corte en la vista frontal, yo nunca voy a usar la misma vista para realizar el corte. ¿Ya? Si estoy en la vista frontal, me dan las líneas de corte, como ven acá, en la vista frontal, yo jamás voy a usar la misma vista para los cortes, sino que voy a usar o bien la de perfil o bien la horizontal, las opuestas. Igual, si estás en la de perfil, te dan las líneas de corte, no vas a usar esa misma vista, usas o la horizontal o la frontal. Y lo mismo pasa en la horizontal, si nos dan los cortes, nunca uso esa misma vista, sino las otras dos. ¿Qué más? Por ejemplo, si estoy en la frontal y la flecha de corte me indica de arriba hacia abajo, ¿qué vista uso? ¿Quién ve de arriba hacia abajo? A ver, ahí participando. ¿Quién ve de arriba hacia abajo? A ver, ¿qué vista ve el observador siempre? De arriba hacia abajo, la horizontal. Exacto. Entonces, si tú estás en la frontal y ves la flecha de arriba hacia abajo, la vista que vas a usar para tu corte es la horizontal. ¿Ya? La horizontal. Muy bien. Si estoy en la frontal y me dan la dirección del corte de derecha a izquierda, ¿qué vista voy a usar? Si me dan de derecha a izquierda en la frontal, voy a usar la de perfil. Perfecto, muy bien. Vamos al horizontal, a ver si queda claro. En el horizontal, esta dirección de flecha, ¿qué me indica? ¿De arriba abajo o de adelante hacia atrás? Arriba abajo o de adelante atrás. Esta flecha que indica que está viendo el observador. ¿De arriba abajo, perdón, de abajo arriba o de adelante atrás? Adelante hacia atrás, es correcto, ¿ya? Si ve de adelante hacia atrás, ¿qué vista está usando? ¿Qué vista vamos a usar? La frontal, muy bien. Siempre que ve el observador de adelante hacia atrás, es la frontal, ¿ya? Y volvamos acá, me dan esta vista que ve de derecha a izquierda. ¿Qué vista usa? Derecha a izquierda, ¿qué vista usa? Perfil. Muy bien, chicos. Ya, hasta ahí estamos excelente. Ahora veamos este caso. ¿Qué pasa si acá me dan la vista en sentido opuesto? En vez de derecha a izquierda me ponen de izquierda a derecha. ¿Qué estaría viendo el observador? Si acá lo vería de izquierda a derecha, ¿qué estaría viendo el observador? Perfil invertido, exacto. Si ve de izquierda a derecha, ¿qué va a suceder? El observador normalmente ve de derecha a izquierda, pero si lo ve en sentido opuesto, va a seguir siendo la de perfil, pero invertido. Invertido, opuesto, exacto. ¿Ya? Entonces, cuando veas dirección opuesta, que no se ve usualmente, es la misma vista, pero invertido. Igual acá, si me hubiesen dado esta flecha de abajo hacia arriba, ¿qué hubiese sido? ¿Qué vista usaríamos? A ver, si la flecha acá sería de abajo hacia arriba, sería el opuesto a la horizontal, correcto. Frontal no, ya les dije, no se usa la misma vista jamás. Sería la horizontal invertida, ¿no? Si iría de abajo a arriba. ¿Por qué invertido, profesor? Porque normalmente el horizontal ve de arriba a abajo. Si lo ve al revés, la figura también va a estar al revés. A ver acá, estoy en la horizontal. ¿Qué pasa si me dan la figura, la flecha, de atrás hacia adelante? De atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que vería o qué proyectaría yo en mi figura? La frontal invertida, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, ojo con eso, ¿ah? Ojo con ese datito para la resolución de problemas. Listo. Ahora sí, tenemos isométrico, tenemos proyección, ya podemos resolver. Van a ver que este problema sale rápido, muy rápido. ¿Ya? A ver, me ayudan. Voy a eliminar esto. Vamos a trabajarlo acá. Comenzamos. Vista, corte A. Corte AA. ¿Qué vista usamos? A ver,
respuesta completa, respuesta completa. Corte AA, ¿qué vista vamos a usar? Corte AA. A ver, cuando me dicen frontal solo, la frontal, la respuesta es incompleta. ¿Qué vista uso para el corte AA? ¿Qué vista uso para el corte AA? A esa respuesta frontal le falta algo más. Frontal, no, frontal normal o frontal invertida. Frontal normal, ¿verdad? La frontal normal, sin invertir. Exacto. ¿Por qué? Porque ven la dirección de adelante hacia atrás. Listo. Entonces uso la frontal normal. Lo voy a llevar hacia arriba. Vamos a poner por acá. Aquí. Listo. ¿Qué más? Miren, el corte A está pasando por la mitad de la figura. ¿Qué elementos se están cortando? Se está cortando el orificio grande, el orificio T y el orificio cuadrado. Por lo tanto, son los únicos elementos que deben aparecer en mi plano de corte. Los demás los elimino. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, los dos orificios, el pasante y el pequeño. Aquí está el pasante y el pequeño. Chao. Acá elimino los dos orificios de profundidad corta, ¿no? Los que eran visibles. También los eliminamos. Y más bien lo que sí queda es el cuadrado pasante, ¿no? Este de acá queda. Y esto de acá, a ver. Entonces queda esto, queda esto. Pregunta. Miren acá. La línea de corte está pasando por este elemento. La duda que tengo es, quedan, para esta T invertida, ¿quedan las líneas visibles, quedan los extremos o quedan las líneas internas? A ver, respuesta rápida. Parece T. ¿Qué cosa queda? ¿Qué quedan? Las internas, las externas, las cuatro. A ver, la mayoría me dice las internas. ¿Ok? O sea que eliminamos las dos líneas externas. No me pregunten, no me respondan con preguntas. Respuesta, o me dan respuesta o no me dan respuesta. Líneas internas, las cuatro. A ver, algunos dicen las cuatro, otros dicen las dos internas. A ver, vamos a resolver. Vamos a agrandar acá, en la zona cortada. Esta, a ver, aquí está la línea de corte. Pregunta, esta pared, esta de acá, la de acá, ¿son cortadas o no? ¿Están siendo cortadas o no? A ver, ¿sí? A ver, algunos dicen que sí, otros que no. ¿Qué creen? ¿Son cortadas o no esas dos paredes? A ver, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver. Observen, aquí está la línea de corte y aquí también está esa pared. ¿Ya? Entonces, ¿lo corta o no lo corta? La respuesta es no lo corta. ¿Cómo que no lo corta, profe? Si está ahí. Claro, por aquí pasa la línea de corte y aquí está la pared, pero no le está cortando. Lo que está sucediendo es que están rozando. La línea de corte está rozando. ¿Ok? Está rozando la pared, no lo corta. Si esa línea de corte hubiese estado unos centímetros atrás, aquí sí hubiese habido corte. Acá y acá. Pero en este caso no hay. No corta. Solamente roza esa pared. Por lo tanto, esa superficie no está siendo cortada. ¿Ok? Acá está claro que es hueco, pero estos dos no están siendo cortados. Profe, entonces, ¿cómo lo represento? Presta atención. Se está dando más o menos esta figura de acá. Ahí está. El agujero en T, viene el plano de corte, y está rozando con esta y esta pared. ¿Ya? Está rozando. Entonces, al representar esas dos paredes que son rozadas más no cortadas, solamente van a quedar proyectadas. No lo puedo achurar porque no es un corte, no lo puedo dejar vacío porque no es un hueco, sino que lo proyecto.
lo mismo acá. ¿Ok? Quedan proyectadas, más no achuradas. Y bueno, acá sí corresponde al hueco, ¿no? La parte vacía. Entonces, ¿cómo quedaría en el plano? Quedarían las 4 visibles. ¿Ok? Quedarían las 4 visibles. ¿Estamos de acuerdo? Dudas, preguntas. Quedamos de acuerdo, ¿no? Entonces, siempre que vean un corte que está pasando por una pared y rosa, esa pared no se va a borrar, no se va a achurar, sino simplemente lo proyectamos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ok? ¿Quedó claro? A ver, participen siempre. ¿Queda claro esa parte? Sí, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces ahora sí vamos a hacer el achurado. ¿Saben? Para el achurado siempre creen su capa. Yo ya creé acá una capa achurado. Le pones el color, ponerle un color amarillo para que se vea mejor. Y un espesor delgado, ¿no? 0,5, por ejemplo, lo estoy poniendo. ¿Ya? Y le vamos a hacer el achurado, ¿no? El achurado siempre con el comando hatch. ¿Ya? Voy a cambiar acá mi capa. Voy a cambiar a la capa achurado. Y lo vamos a achurar. A ver, en el comando hatch, ¿se acuerdan, no? Se usa siempre el patrón ANSI 31, el único patrón que aplicable para cortes, ¿ya? ANSI 31. Y acá en color, está con color white, color blanco, le vamos a cambiar por color, por by layer, para que tenga el color de la capa, by layer. ¿Ok? Listo. A ver, ¿qué se achura? Justo por ahí me están preguntando. A ver, me ayudan, ¿ya? Esta parte, ¿se achura o no se achura? A ver, respuestas rápidas. Sí. Ok. Rapidito, chicos, para hacer un problema más. Esto de acá, ¿se achura o no se achura? No, es un hueco. A ver, veamos acá, donde nos quedamos plantados. ¿Esta pared se achura o no se achura? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una proyección, es la parte de la pared que es rosa, no es hueco, ¿ah? No es hueco ni es corte, solo se proyecta. Lo mismo que acá, y esto era hueco, ¿no? Entonces esto queda así, queda de esa forma. Acá, sí, exacto, acá vacío y acá sólido, ¿no? Muy bien. Entonces este es el corte. Vamos a ponerlo ya a un ladito. Y siempre con su rotulado para identificarlo. El rotulado vendría a ser el corte AA. Ya, el corte AA. Bien, vamos con el corte B. El corte B creo que sale más rápido. Miren por dónde pasa. Pasa por los 3 orificios. Pregunta importante, participando siempre. ¿Qué vista uso para el corte B? ¿Qué vista uso para el corte B? A ver, respuestas rápidas. Corte B, ¿qué vista uso? Perfil normal, exacto. ¿Por qué perfil normal? Porque está viendo de derecha a izquierda, que es lo que normalmente ve. Entonces agarro la vista de perfil, ya saben, nunca se usa la misma vista. Vamos a llevar el perfil normal, ¿no? Aquí. Bien. Más. Aquí está viendo solamente el orificio pequeño, el orificio grande y el pasante. Todo lo demás se va porque no está en mi corte. Entonces veamos. Se va, por ejemplo, el desnivel no está en mi línea de corte, así que chao desnivel y todo el orificio que está ahí. ¿Qué más se va? Se van estas dos entradas, ¿no? Que están en los extremos. Esto y esto se va, no está en mi línea de corte. ¿Qué más se va? El cuadrado pasante. Este cuadrado pasante también chao. Solo me queda el cuadrado que está en la mitad y los dos orificios, ¿no? Ahí está. Bien, lo vamos a volver visible. Ahí está. Y su respectivo achurado. A ver, vamos a achurar esto. Ya está con el comando hatch. Listo. Y esto queda como el corte B. Listo, vayan viendo el corte C. ¿Qué vista uso para el corte C? ¿Qué vista uso para el corte C? A ver.
Me indican corte C, corte C. ¿Qué es el corte C? ¿Qué vista uso? ¿Frontal, seguro? ¿Frontal? Perfil. Mira, está apuntando de izquierda a derecha, es perfil, no puede ser frontal, ¿no? Es el perfil. ¿Ya? Este de acá. ¿Correcto? Perfil es cuando ve de adelante a atrás, de atrás a adelante. Ahí está. Perfil, pero invertido, porque ve en dirección opuesta. Entonces, ¿qué hago para invertirlo? Espejito, ¿no? Mirror. ¿Listo? Ahí está. Bien, ¿qué más? A ver, en el corte C está pasando por acá, solo ve las dos entradas, el hueco cuadrado, ¿no? Y no ve, por ejemplo, el desnivel con la T invertida ni los orificios circulares, así que los eliminamos. Desnivel con la T invertida, chao. El hueco pequeño, chao. El hueco con el pasante, chao. El hueco grande, chao también, ¿no? Solo nos queda eso, lo volvemos visible y lo achuramos. Achurado acá, achurado acá. Listo. Esto viene a ser mi corte CC. Listo. Al final no te olvides poner las respectivas líneas de eje, ¿no? Por eso yo ya he creado mi capa de ejes. Y a ver, veamos. Siempre que son elementos circulares. El corte A, el primer elemento es circular, así que le corresponde su línea de eje. Ahí está. En el corte B, todos los tres son circulares. Línea de eje. Acá. Línea de eje por acá. Y línea de eje por acá. Bien, el corte C, ¿quiénes son circulares? Los dos extremos, ¿no? Hay que calcular dónde está el centro, ¿ya? Pero para avanzar yo le voy a poner el centro por acá y el centro por acá. ¿Ok? Listo. Y así quedaría, ¿ya? Esta es la solución. Muy bien, continuamos rápidamente, a ver. Vamos a hacer un problema más. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Bien, continuamos. Seguimos con las propiedades de cortes. Entonces, propiedades principales de corte. En los cortes, chicos, nunca hay líneas invisibles, jamás. ¿Ya? Entonces, aquí están los cortes que hemos hecho. Así tenga yo acá un orificio detrás, tengo que borrarlo, porque en cortes no aparecen nunca líneas invisibles, solamente tu achurado y los contornos, ¿no? Tampoco hay divisiones, ¿ah? No puede haber división de un nivel a otro, ¿no? Por ejemplo, acá, de nivel a otro, una línea de división, jamás, lo eliminas. Todo es un mismo sólido, ¿ya? Entonces, en sólidos no hay divisiones y tampoco hay líneas invisibles. Esto de acá no es una línea invisible, es una línea de centro, ¿no? Que es totalmente diferente su dibujo también. ¿Qué más? A ver, propiedades. El achurado ya sabemos que tiene una dirección de 45 grados, ¿verdad? 45 grados y con una separación uniforme entre línea y línea, ¿ya? No se permite otro ángulo. Entonces, cuando hacemos en AutoCAD el comando hatch, eso ya está configurado, no hay problema, pero si lo hacemos de forma manual, utilizar nuestra escuadra de 45 grados y darle una separación uniforme a las líneas de achurado. Además, las líneas de achurado son líneas delgadas, muchísimo más delgadas que el contorno, ¿ok? No deben confundirse con el contorno. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos varios achurados. Vamos a ver cuál es correcto, cuál no es correcto. ¿Ya? ¿Qué dicen acá? A ver, veamos este primer caso. Tengo el achurado, 45 grados, y se nota que es un achurado más delgado que el contorno, ¿no? Además está correctamente espaciado tiene una separación bastante limitada, entre unos 5 a 3 milímetros de separación aprox. ¿Ok? Entonces es correcta esta separación, el achurado es correcto acá. A ver acá, ¿qué ven acá? ¿Qué problema encontramos? Participando siempre. Encontramos que el achurado es muy grueso, ¿no? Demasiado grueso, casi mismo espesor que el contorno, así que esto está incorrecto, ¿no? Por más que tenga el ángulo y la separación,
El grosor de línea es muy grueso. Aquí, ¿qué problema encontramos? Que si bien tiene el ángulo, ¿ok? Si bien tiene el ángulo y también son líneas dadas, a ver, participando siempre, ¿qué problema tiene? Tiene el problema de que la separación es muy pegada, ¿verdad? Muy pegada. Entonces, parece prácticamente un pintado, ¿no? Un coloreado antes que un achurado. Entonces, eso está mal. Aquí tengo el problema de la separación que no es uniforme. Hay zonas pegadas, hay zonas más alejadas. Y aquí peor, ¿eh? Este error es peor todavía, ¿no? El error es que el achurado tiene direcciones diferentes, ¿ok? Y eso es peor, porque me indica que son piezas distintas, ¿no? Entonces, cuidado con esos errores que se puede presentar. Ahora, en algún caso puede presentarse el caso de que, por decir, hay una pieza que tenga una inclinación plana de 45 grados, entonces en ese caso, si yo le hago el achurado va a aparecer prácticamente paralelo, ¿no? Solo en ese caso, si por ahí se presenta, podemos cambiarle la dirección del achurado a 30 grados, 15 grados, qué sé yo, para que no se note ese paralelismo, ¿ya? Entonces, si es que por ahí lo encontramos en algún momento. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Cuando roza una pared, se hace la proyección, ¿no? Solo se permite el achurado distinto cuando son piezas diferentes, en ensambles, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver nosotros ahora, vamos a ver piezas únicas, así que no vamos a tener este inconveniente. Bien, vamos a ver los tipos de corte. Hay varios tipos de corte. Hoy, en la clase de hoy, vamos a ver solamente hasta corte total, y en la siguiente vamos a ver los demás tipos de corte. ¿Ya? ¿Qué es un corte total? Es un corte que va de banda a banda, un corte totalmente recto, sin cambios de dirección, puede de arriba a abajo, adelante a atrás, izquierda a derecha. ¿Ok? Normalmente se usa en piezas simétricas, pero también lo podemos usar en piezas asimétricas, ¿ya? No hay problema. Entonces, un corte de banda a banda, el corte total. ¿Correcto? Entonces, corta toda la figura y todo aparece cortado en ese caso, ¿no? A ver, un ejemplito rápido, corte total. Veamos este ejemplo. Tiene 3 cortes totales, ¿no? El corte A, corte B, corte C. La pieza es asimétrica. Entonces, primer paso, a ver, participando siempre, primer paso, ¿cuál era? Desarrollar un corte. Vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? En unos 15 minutos. Van a ver que un problema de corte sale rápido. Primer paso, pero siempre que participen, ¿ah? Isométrico. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, rapidito, lo interpretamos. Lo primero que resalta para mí es esta figura que está encerrada. ¿Qué representaría esta figura encerrada? A ver, crucen información con la otra vista. ¿Qué es esta figura que está encerrada? Participando siempre. ¿Qué vendría a ser, chicos? Esta figura que está encerrada acá, ¿qué es? ¿Cómo lo interpretan? Sobresale a otro nivel. Efectivamente, es una elevación, ¿no? Cruzo información acá y resulta que todo esto que está encerrado está elevado. ¿Ok? Está elevado, es una elevación. Entonces la figura tiene 2 niveles. Todo esto es un nivel y esto es un nivel un poco más alto. ¿Qué más? A ver, los orificios. En la parte baja, estos 2 círculos, ¿qué tipo de orificios son? Interprétenlo. Estos 2 círculos de acá, los círculos grandes. ¿Qué orificios son? Pasante, ¿pero qué forma tiene? Sí, es pasante, pero ¿qué forma? ¿Qué forma? ¿Qué forma? Cónica, correcto. Es un círculo pasante y cónico, ¿no? Cónico, perfecto. Y este pequeñín de acá, ¿cómo lo interpretan? A ver, interprétenlo. No pasante y su profundidad, o sea, claro, no es, tiene una profundidad pequeña, ¿no? ¿Sí? Llega hasta la mitad más o menos. No es rectangular, es exacto, ¿no? Profundidad media, ¿no? Profundidad media, hasta acá. Listo, veamos. En la elevación tengo un cuadrado. ¿Cómo es ese cuadrado? ¿Cómo es ese cuadrado?
Pasante, exacto, muy bien. A ver, están participando solo dos nomás, veo, ¿ah? ¿Y estos dos círculos cómo son? Estos dos círculos, ¿cómo son esos dos círculos? El grande llega hasta la mitad, aprox, y el otro es pasante, ¿no? El otro, el pequeñito, es pasante, ¿cierto? Perfecto. Y por último, esta figura alargada, ¿qué es? A ver, ¿cómo es su profundidad? ¿Cómo es esa figura? Crucen información. Pasante, ¿no? Exacto. Figura chaplanada y pasante. Muy bien. Veamos. Vamos al AutoCAD. Tengo en el AutoCAD este ejercicio. Ahí. Entonces, por lo que hemos estado interpretando, dos niveles, los orificios y todo eso, ya tengo su isométrico. Este isométrico no está medida, simplemente es lo que yo represento y lo he hecho así a grosso modo, porque no es el tema, como les dije, ¿no? Igual, esto tú lo vas a hacer con lápiz y papel, solo tú lo entiendas es suficiente, ¿ya? Pero nos va a ayudar un montón. Ok, vamos a empezar a cortar, ¿no? Ahí coinciden los dos orificios, el cónico, el pequeño, la figura alargada, el cuadrado y este círculo doble pasante. Ok, comenzamos con el corte A. ¿Qué vista usamos? A ver, rapidito, ustedes ya saben ese tema. Corte A. ¿Qué usamos para el corte A, chicos? Usamos frontal normal. Perfecto, muy bien, creo que queda claro el tema. Frontal normal. Listo, ahí está. Frontal normal, efectivamente, ¿no? Porque ve de adelante hacia atrás. ¿Qué más? ¿Qué se ve? Se va el círculo cónico, en la elevación el cuadrado y el doble círculo. Se va el círculo pequeño y la figura alargada. Figura alargada, el orificio pequeño, ¿ok? Queda este desnivel, pero en cortes no hay separación, así que este desnivel, esta separación del nivel elevado con el bajo, chao, ¿ya? Y lo demás más bien se vuelve visible. Lo demás se vuelve visible. A ver, ¿no? Como ya estamos cortando la figura, todo esto de acá se vuelve visible. Listo. Ok. Y así quedaría, ¿no? A ver, ¿alguna observación sobre ese corte A? ¿Queda así, listo para churar? ¿O hay algo que tomar en cuenta? A ver, mírenlo rápido. ¿Queda así? ¿O hay algo para corregir de repente antes de achurar? A ver, observenlo bien y participen. ¿Queda así? ¿Ya lo achuro? ¿O me estoy pasando un detalle de repente, ¿no? Un detallito. A ver, chicos, participando. ¿Qué dicen? Ya, ¿qué pasa con el círculo de la derecha? Ya empezaron las observaciones. A ver, ¿qué pasa con el círculo de la derecha? No debería haber una división. ¿Por qué? ¿Por qué? Buena observación. No debería haber una división. ¿Por qué debería? No, no hay roce ahí, ¿ah? No hay roce ahí, no se produce roce. Pero por ahí, Bendezú va bien el análisis. A ver, Bendezú, profundiza. A ver, Bendezú, profundiza, estás por buen camino. ¿Qué sucede en ese círculo? A ver, los demás también participen. ¿Qué sucede en ese círculo? Que su compañero ha encontrado, está observando algo ahí antes de hacer el achurado.
A ver, ¿el corte pasa donde termina el círculo o antes que termine el círculo? ¿Dónde está pasando el corte? ¿Ya donde terminó el círculo o antes que termine el círculo? A ver, el círculo es grande arriba y mientras va bajando se achica, no se corta el círculo. Miren, observen, viene el corte y el corte está terminando antes de que termine el círculo. Por lo tanto, veamos este detalle. La figura total mide 115, pero hasta donde llega la línea de corte mide 108. Pregunta, ¿cuánto debe medir el corte? ¿115 o 108? ¿Cuánto debe medir el corte? ¿115 o 108? 108, exacto. ¿Por qué? Porque el corte está terminando antes de que concluya toda la figura, ¿no? Está terminando acá. Por lo tanto, aquí debería terminar la figura del corte. Acuérdate que tú proyectas solamente lo que ve el observador, no ves más allá. Entonces, si el observador está viendo hasta ese punto, eso es lo que debemos proyectar, ¿ya? Atentos con eso. Este es otro punto que siempre se coloca en los ejercicios, a ver si los chicos están atentos o no. ¿Ok? Entonces el corte es más pequeño, 8 debe medir. ¿Por qué? Porque el observador solo llega a ver hasta acá. Esto de acá no lo ve. ¿Ya? Este sería el corte. Vamos a chularlo. Ahí, ¿no? Vamos a poner la capa chulada. Capa chulada. Ahí. Listo. Correcto. Esta es la figura entonces. Muy bien. Por ahí quien lo vio, Bendezú creo que fue. Perfecto. Chicos, repito, acá nomás. ¿Qué hubiese pasado si el corte hubiese sido opuesto? Si hubiese sido el opuesto, o sea, si hubiese estado en esta dirección. Ya, vamos a ponerle corte de D. ¿Qué vista, para comenzar, qué vista hubiese usado? A ver, rapidito, usamos el chat. ¿Qué vista hubiese usado en el corte de D? Si me hubiesen dado el corte de D. Cara invertida, exacto, muy bien. Ok, frontal invertida. Voy a poner por acá la frontal, lo voy a invertir al final, me hacen acordar. Vamos a hacer el corte D, ¿eh? Una yapita. Ya, pregunta, para el corte D, se vería lo mismo, ¿no? Acá se vería solamente el cónico, acá se vería, desaparece el alargado, se vería el cónico, se vería el cuadrado, se vería el doble circular. La pregunta es, ¿qué longitud se vería? ¿108 o 115? A ver, ¿108 o 115? Esa es la pregunta que quiero que me respondan. ¿108 o 115? Se vería 115, seguro, pero el corte llega hasta 108. A ver, 108, 115. Yo veo que el corte llega hasta 108, ¿ah? ¿Por qué me están respondiendo 115? ¿Quién me da un sustento? ¿Quién me da un buen sustento? 108, 115. A ver, 108. Algunos dicen 108, otros dicen 115. ¿Cuál es el correcto? A ver, un buen sustento. La vista del observador se proyecta hasta 115, ok. Veamos, efectivamente, el observador en el corte D ve toda la figura. Ahora sí ve todo. En el corte A veía hasta acá nomás, ve todo. Pero la parte cortada llega solamente hasta 108. Por lo tanto, ¿qué es lo que ve? El observador ve esto. El observador ve parte cortada hasta 108 y parte sin cortar entre 108 y 115, o sea, lo ve en blanco, solamente proyectado, ¿no? Nuevamente, por su posición, el observador solamente ve como parte cortada hasta el 108,
¿ya? Y entre 108 y 115, esa pequeña pared que se forma, lo ve como lo ve solamente como una proyección, nada más. Y quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, hasta aquí lo ve como corte y este pedacito de acá como una proyección. Y no se olviden que esto había que invertirlo, ¿no? Invertirlo. Listo. Muy bien, estamos perfectos hasta ahí. Este sería el corte D, ¿no? Voy a traerle su rotulado. Ok, este sería entonces, vamos a ver, este sería mi corte A, ya lo hicimos hace rato. Ya, esta ya aplica, es el corte D, que tiene una pared acá al lado izquierdo, proyectada, ¿no? Listo, vamos con el corte B. A ver, rapidito, corte B. Lista, lista para usar en el corte B. Ya estamos terminando. A ver, lista para usar perfil normal, exacto, porque ve de derecha a izquierda. Muy bien. Ya el tema está quedando muy claro. ¿Listo? Ahí está. Bien, ¿qué se ve? En el corte B, miren, ¿se ve todo el ancho o solamente esta parte pequeña, el ancho corto? ¿Qué dicen? ¿El ancho largo, el ancho total o el ancho corto? ¿Qué se ve en el corte B? Miren la flecha, corto, ¿no? No se ve el total, ¿cierto? No se ve el total. Hasta acá nomás debe verse. ¿Qué más? Se ve el orificio cónico, se ve el orificio circular pequeño, o sea, el observador ve esto, pero hacia afuera, ¿no? Y desaparece, por ejemplo, la elevación, todos estos detalles, ¿no? Entonces acá, ¿qué hacemos? Chao elevación, ve el cónico, ve el orificio pequeño y lo ve hasta acá nomás. Este pedacito de acá desaparece, no lo ve, no ve todo esto de acá. ¿Ok? Vamos a volverlo visible. Y listo, ¿no? Y ahí está. Listo. Y esto vendría a ser el corte B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto vendría a ser el corte B, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Corte B. Observen que todos los cortes siempre van en posición horizontal, ¿ah? Tú, para trabajar, algunos, por ejemplo, lo trabajan, puede estar la vista de costado, de cabeza, no hay problema, pero ya para la respuesta final, todos los ponemos en posición horizontal, ¿no? Que se vean como que de frente, ¿ya? Listo, y culminamos con el corte C. Bueno, vamos a hacer por acá. ¿Qué vista uso para el corte C, chicos? Corte C, perfil invertido, exacto, muy bien, perfil invertido. Vamos a poner por acá el perfil, su respectivo espejito, espejo acá, y ahí está, invertí. Muy bien, el corte C pasa por acá, ¿no? Pasa por el agujero grande y este agujero pasante en la elevación, ¿no? Entonces el cónico desaparece, está fuera de mi vista. El pequeñito de acá también desaparece, fuera de mi vista. Queda el orificio de acá, el alargado, y acá el cuadrado desaparece, ¿no? El cuadrado pasante, que es este, me parece, desaparece. Solamente queda el orificio grande, el pasante que está debajo y este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Visible. Y perfecto, ya está, ¿no? Su achurado. Y esto vendría a ser el corte C. Y ahí está. Chicos, consultas. A ver, ¿es correcta esta solución? ¿Tienen alguna duda?
A ver, ¿qué dice? ¿Correcto hasta ahí? A ver, se desmayaron, creo. Sí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ok, yo les voy a pasar esta solución. Yo les paso esta solución. Y bueno, la próxima semana continuamos con los otros tipos de corte, ¿ya? Para profundizar, ¿no? Corte escalonado, medio corte, etcétera. ¿Listo? Ok. Listo, chicos. Muchas gracias. Entonces, nos estamos... Esto... A ver, ¿qué pasó acá? Ok, listo. Entonces, hasta ahí que nos quedamos, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos. Lo voy a subir al Blackboard, no se preocupen. Yo lo subo al Blackboard. Ok, listo. Nos vemos entonces. Hasta luego.